Kamisaki lata, kamisaki kuyaka, kamisaki munata masinaka, humanakaro sapa mainero mahacha humantawi, humanakrusti apayani pasma. Anchura sansti ya te askeñaniwa. ¿Qué vamos a aprender? Sí, amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento que me estés viendo, que tengan un buen momento. Askurasaki pana, kamisaki, ¿cómo están? En este momento vamos a aprender. ¿Qué tema vamos a aprender? Los pronombres en Aymara. También lo conocemos en Aymara, hake sutilanti. Hake sutilanti. En vez de un nombre, por ejemplo, mamaja, en vez de mi mamá, entonces yo no quiero decir a mi mamá, sino en español, ¿cómo decimos? Ella, ¿no? Ella. Para no describir, ¿no? Para no especificar, se puede decir, ¿no? Entonces yo utilizo el pronombre en español, ella, en vez de mi mamá, mamá, o mi mamá, ¿no? Ella. Y en Aymara, ¿cómo lo decíamos? Sí, jupa. Y si me quiero referir a alguien que trabajó, por ejemplo, él trabajó, quiero decir en Aymara, jupaj irna kawayiwa, sería, ¿no? Así es, amigos, vamos a conocer esos pronombres que decimos en Aymara, hake sutilanti. Sí, amigos, sin más que decir, amigos, vamos a aprender. Aquí voy a estar siguiendo en diapositiva y les voy a estar compartiendo a ustedes. Sí, amigos, ya había compartido las imágenes, espero que hayan visto y con estos videos puedan aprender también las pronunciaciones de esas palabras, sí, de los pronombres en este caso, ¿no? Entonces, síganme. Ya. Hake sutilanti, hake sutilanti. Zapataki. Singular para una sola persona o máximo dos, ¿no? En este caso en Aymara así es, ¿no? Zapataki dice. Entonces empecemos. Naya. Naya. ¿Qué estoy diciendo? Naya. Yo. Y me estoy refiriendo en primera persona, sí, yo mismo. En primera persona, y lo vamos a estar viendo en las oraciones que en siguientes videos les voy a estar mostrando en primera persona. Vamos a ponerlo en símbolo 1P, primera persona. Eso va a significar, si en los siguientes videos les voy a mostrar o les voy a decir que repasen este video, entonces se van a guiar. Primera persona lo ponemos en símbolo un maya pi comunio. A ver, cuando queremos decir el pronombre tú en Aymara, tú, sí, ¿qué me estás viendo? O ustedes que me estarían diciendo tú, la que me estás enseñando. ¿Cómo me dirían en Aymara entonces? Juma, sí, juma. Se refiere a la mujer o al varón que está ahí al frente, quieres decir tú. Así, amigos, sigamos. En este caso, ya les estaba ejemplificando, ¿no? Cuando me quiero referir a él, digamos, ¿qué digo? ¿Qué digo? Jupa. Jupa. Así digo, ¿no? Jupa. Jupa, él significaría, ¿no? También jupa significa ella, más adelante vas a ver viendo. Jupa, él, es en tercera persona, ya, ¿no? Juma era en segunda persona y jupa y ahora tercera persona. Sí, a ella, si queremos decirle también, jupa. Él o ella son en tercera persona y igual vamos a poner su símbolo, kimsa, pi.
Ya. Hiwasa. Hiwasa. De ti y de mí. En este caso estamos hablando del idioma aymara. Hiwasa nakiaja parlas karaktanua aymara arusat, ¿no? Aymara hiwasa. Hiwasa. Nosotros, ¿no? O nosotras. Tal vez usted un hermano mahilata, makuyaka, humasti un tasin karakistasti. Sí, entonces igual decimos hiwasa. Solo vos y yo, ¿no? Y los dos estamos hablando en aymara. En este caso me estás respondiendo en algunas palabras en aymara, ¿cierto? Ahora sí pasamos a sutilanti pronombres o alhanitaki, plural, en plural. Ahora sí pasamos a ese tema. Nanaka. En este caso yo tengo mi staff, ¿no? Quien me está a veces ayudándome con la cámara o ayudándome en mi imagen o enseñándome si está bien o no, ¿sí, no? Entonces yo digo nanakaja, en este caso, de las personas que están junto conmigo y no te incluimos a ti. Sí, yo hablo solo de nosotros. Tampoco les estoy describiendo a ellos, sino estoy hablando de las personas que están aquí conmigo y podemos decir, ¿no? Nanakaja, así. Y podemos ver las imágenes. Si bien abrazaditos, nanaka, está diciendo, ¿no? Entonces, nanaka significa nosotros, ¿sí? O nosotras, que podemos estar de 2 a más personas, ¿sí? Hiwasa era de tú y yo, no más de 2, ¿cierto? Nanaka, que ya estamos hablando de muchas personas, de 3 personas a más, que yo soy, él y ella que están conmigo, ¿no? En este caso, en la imagen estamos viendo, hay 5 personas, ¿cierto? No te incluimos a ti, no ustedes, están excluidos ustedes. Entonces eso sería en primera persona también, lo que es en el plural. En este caso, humanaka, que están detrás de la pantalla, humanaka, pueden ser varones, mujeres, ¿sí? Y solo hablo de ustedes, no me incluyen a mí, humanaka. Y está en segunda persona. En este caso, su plural del tú, ¿no? Ustedes, vos, en este caso, ¿no? Ya de vos y de él más de ustedes les hablo, ¿no? ¿Se va entendiendo? Escríbanme aquí si quieren aportar más de este tema, aporten debajo del video para que así incentivamos a hablar a más personas el idioma, que sea más fácil hablar este idioma, porque sí es fácil, ¿no? Para nosotros. Tal vez para algunos es difícil, pero lo pueden aprender con la ayuda de nosotros que sabemos y de lo que estamos aprendiendo. También ustedes pueden incentivar a hablar aymara. Pasamos hiwasanaka. En este caso estamos hablando de mí, de usted y de ellos más que están mirando también ese video. Entonces todos nosotros estamos hablando en aymara. Tal vez ellos también están respondiendo, también usted, vos o yo también estoy hablando en aymara, ¿cierto? Ya, bien. Hiwasa, en este caso inclusivo, ¿no? Incluimos, en este caso incluimos a la primera persona, a la segunda persona, ¿sí? Y a todos, ¿sí, no? Pero incluyéndome a mí y yo te estoy diciendo a ustedes hiwasanaka, ¿cierto? Sí. Seguimos al último pronombre, jupanaka. Jupanaka. Sí, hablemos de ellos ahora. En esta imagen ustedes pueden ver que ellos están haciendo diferentes actividades. ¿Sí, amigos?
Entonces, ¿cómo lo vemos a ellos que están haciendo? A ver, ahí está jugando con la pelota, está leyendo y está con un gato y manejando una moto. Entonces, ¿alguna de ustedes se incluye ahí? No, tampoco yo, ¿cierto? Son unas imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo describiríamos en español? Por ejemplo, ahí esas personas, ¿qué le diríamos? Ellos, ¿no? Y en Aymara a ellos decimos jupanaka. Jupanaka. No te incluye a ti ni a mí. Entonces estamos hablando de ellos. Y en Aymara decimos jupanaka. Pueden ser niñas, en este caso estamos viendo niñas y niños. En diferentes momentos están haciendo sus actividades. Y vamos a describir en el siguiente video esas personitas que están haciendo, ¿sí? ¿Cómo se dirá que está jugando pelota? ¿Cómo se dirá que está leyendo? Vamos a aprender y con más ejemplos y con muchas novedades regresamos, amigos. Munata hilatanaka, kuyakanaka, munata yataqirinaka, yaqawraskama, nayampisti, walikuchisi, sitawa nayasti unhasqa, akawrasanasti, humanakasti. Untasinipta yatiqasipta, Aymara Arusa. Sí, amigos, yo me siento feliz porque veo en sus comentarios, poniendo me gustas debajo de mi video y me hacen saber que están viendo mis videos y están con muchas ganas de aprender Aymara y también de aportar de diferentes formas, ¿no? Con sus aportaciones, que en algunos sitios no se escribe así, que se dice así, pero el Aymara uno es solo y lo podemos decir a una cosa de diferentes formas en Aymara, ¿no? Y así vamos aprendiendo también nosotros y también ustedes, ¿no? Así que amigos, hasta otro momento. Yaqawraskama hilatanaka kuyakanaka. Nayasti yaqawrasawa kutasnikaja yaqa videonakampi. Chao, chao amigos.